La doctora rompió en llanto al ver los resultados del niño. El reloj marcaba las 10:37 de la mañana cuando el pequeño Emmanuel cruzó las puertas del Hospital San Miguel de la mano de su madre. Tenía 6 años, el cabello alborotado y unos ojos grandes que parecían cargados de preguntas. Caminaba lento, arrastrando los pies, con la cabeza apoyada contra el costado de su mamá, como si le costara mantenerse en pie. Era martes, un día cualquiera para la mayoría, pero no para ellos. La madre, una mujer delgada, con el rostro curtido por el sol y las ojeras marcadas por noches sin dormir, sostenía los papeles que le habían entregado en la clínica del barrio. Decía que al niño le dolía el estómago y que había tenido fiebre por 2 semanas, pero que no tenía dinero para más consultas. Lo habían enviado al hospital por algo más serio, aunque nadie le explicó bien qué. «Tranquilo, mi amor, ya vamos a saber qué tienes», le decía al oído mientras caminaban por el pasillo lleno de pacientes, con Emmanuel pegado a ella como un koala. Lo atendió la doctora Camila Ríos. Tenía 32 años, una bata blanca que aún olía limpio, y una sonrisa suave que trataba de disimular el cansancio de las últimas guardias. Era conocida por ser amable con los niños, pero también por no callarse cuando algo no le cuadraba. Había visto muchas cosas en sus años en el hospital, pero nada la preparó para ese día. «Hola, Emmanuel», dijo agachándose para estar a su altura. «¿Qué te duele, campeón?» El niño no respondió. Solo la miró y bajó la vista, como si no quisiera molestar. Fue su madre quien explicó todo. La fiebre, el malestar, los vómitos ocasionales, el apetito que había desaparecido como si alguien se lo hubiese robado. La doctora tomó nota, revisó los signos, lo auscultó, pidió exámenes de sangre y orina y una ecografía por precaución. Mientras esperaban los resultados, Emmanuel se quedó dormido en una camilla. Parecía un ángel roto, con la piel pálida y los labios resecos. Su madre no paraba de mirarlo, con una mezcla de amor y miedo. En sus ojos no había lágrimas, solo una pregunta muda. «¿Qué tiene mi hijo?». Unas horas después, cuando los resultados llegaron al sistema del hospital, la doctora Camila se encerró en su consultorio para revisarlos. Primero fue el hemograma, luego los marcadores hepáticos, luego la ecografía. Y a medida que leía, su rostro cambiaba. Sus cejas se fruncieron. Su respiración se aceleró. «No puede ser», murmuró para sí misma. Volvió a leer. Luego una tercera vez. Pero no había error. Todo estaba allí, claro, como una sentencia escrita en códigos médicos. Le temblaron las manos. Se sentó. Intentó tragar saliva, pero su garganta estaba seca. Y entonces, sin poder evitarlo, lloró. Lágrimas silenciosas, pesadas. No era un diagnóstico cualquiera. No era una gripe mal atendida. No era un virus extraño. Era algo que no debería estar en el cuerpo de un niño. Abrió la puerta, con los ojos aún brillosos, y le pidió a la madre que pasara sola. No quería que el niño escuchara todavía. «¿Qué tiene mi hijo, doctora?». Camila no sabía cómo decirlo. Era como si cada palabra pesara 1 tonelada. «Señora», empezó con voz temblorosa, «lo que su hijo tiene es algo muy serio, muy raro. Necesitamos hacer más estudios, pero los primeros resultados indican un tipo de leucemia y está avanzada». La madre se quedó quieta. No lloró, no gritó, no dijo nada. Solo miró hacia la puerta donde dormía Emmanuel, como si no entendiera por qué la vida era tan injusta. Luego bajó la mirada y susurró. «¿Se va a morir?». La doctora se acercó, le tomó las manos y le habló con la misma fuerza que le costó encontrar. «No si hacemos algo ya. No si peleamos juntas». La historia no terminaba ahí. Cuando quisieron internarlo para iniciar los tratamientos, se toparon con otro obstáculo, el padre del niño. No lo había visto en meses. Había desaparecido sin dejar rastro. Pero resultó que su firma era necesaria para un tratamiento experimental que ofrecía una gran oportunidad de salvarle la vida a Emmanuel. Y así comenzó una nueva misión, buscar al padre desaparecido. No sabían si vivía aún en la ciudad. No sabían si quería saber del niño. Pero la doctora Camila, tocada por lo que había visto en esos exámenes, decidió involucrarse más allá de sus deberes médicos. Lo buscaría. Haría todo lo posible. Porque ese niño no podía quedarse sin oportunidad. Y así empieza una carrera contra el tiempo. Esa noche, la doctora Camila no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro de Emmanuel, acostado en esa camilla blanca, con su carita pálida y sus ojos grandes pidiéndole ayuda sin decir palabra. Lo que más le dolía no era el diagnóstico, era la impotencia.
porque ya había un tratamiento posible, un programa especial del Hospital Universitario de la capital, pero para eso necesitaban la firma del padre. Y el padre era como un fantasma. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Qué clase de padre abandona a su hijo sin mirar atrás? La madre del niño, doña Isabel, apenas sabía su paradero. Lo último que supo fue que vivía quién sabe dónde, con una mujer de por allá. Se llamaba Ricardo Montenegro y en otro tiempo había sido taxista. Pero hacía 2 años, tras una discusión fuerte, desapareció dejando a Isabel con el niño y una nevera vacía. Camila no se quedó de brazos cruzados. Se convirtió en investigadora. Primero llamó a hospitales, luego fue a revisar archivos del Seguro Social, y por último contactó a un amigo suyo, el detective Hugo Mella, un hombre reservado, de bigote tupido y una mirada de halcón. Era de esos que no hablaban mucho, pero cuando decían algo, era certero. ¿Y por qué lo buscas, doctora?, le preguntó mientras sorbía su café. Camila suspiró. Porque si no lo encontramos pronto, un niño se nos va. Y no quiero que eso pase. Hugo no preguntó más. Al día siguiente ya tenía información. Ricardo Montenegro había sido visto en un pueblo a 3 horas del hospital. Trabajaba en un taller mecánico bajo el nombre falso de Julián. Nadie sabía que tenía un hijo enfermo. Nadie sabía que su silencio estaba costando vidas. Mientras tanto, Emmanuel seguía internado. Le colocaban sueros, le hacían transfusiones, y cada vez que abría los ojos, buscaba con la mirada a su mamá y a la doctora Camila. La había tomado como su amiga. Una vez, incluso le dibujó un sol con crayones diciendo, «Para usted, para que no se ponga triste nunca». Ella guardó ese dibujo en su bolsillo como si fuera oro puro. Pero los días pasaban y el padre no aparecía. Hasta que un viernes por la tarde, Camila decidió ir personalmente. Tomó su coche, se puso ropa sencilla, se ató el cabello en una coleta y manejó hasta ese pueblito perdido donde supuestamente estaba el padre del niño. Cuando llegó, el sol comenzaba a esconderse y el cielo tenía ese color naranja que parece presagio. Preguntó por Julián en la calle principal y una señora le señaló el taller al final de la vía. Camila respiró profundo, cruzó la calle con paso firme y al llegar a la entrada del taller, lo vio. Era él. Ricardo estaba de espaldas, engrasado, con un motor abierto frente a él. Tenía el mismo perfil que Emmanuel, el mismo cabello oscuro. Y aunque el tiempo le había puesto años en el rostro, Camila supo al instante que era él. «¿Ricardo Montenegro?», preguntó ella. Él se giró, sorprendido. «¿Quién pregunta?». «Soy doctora, y necesito que venga conmigo. Es urgente. Tiene que ver con su hijo». Por un segundo, el rostro de Ricardo se endureció. Miró hacia un costado, como si estuviera decidiendo si huir o quedarse. Pero algo en su pecho le cambió el semblante. «¿Emmanuel?», susurró. Camila solo asintió. En el camino de regreso, Ricardo fue casi mudo. Se frotaba las manos, como si intentara borrarse la culpa. Habían pasado más de 2 años desde que había visto al niño. Más de 2 años escondiéndose del dolor, de la vergüenza, de la responsabilidad. Pero ahora el tiempo lo alcanzaba. Cuando llegó al hospital y lo vio, fue como si el alma se le cayera al suelo. Emmanuel, frágil como una flor de papel, le sonrió con la poca fuerza que le quedaba. «¿Tú eres mi papá?». Y Ricardo, con la voz quebrada, se arrodilló al borde de la camilla. «Sí, hijo. Lo siento tanto». Esa noche, firmó todos los papeles. Lloró. Se quedó al lado de la cama. Le cantó. Le prometió que no volvería a huir. Y por primera vez en años, Emmanuel durmió con su papá al lado, sosteniéndole la mano. Camila, desde la puerta, los observaba en silencio. Sonreía, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas, porque sabía que la batalla apenas comenzaba. Pero ahora ya no estaban solos. Los días siguientes fueron como un torbellino de emociones. Desde que Ricardo firmó los documentos, el equipo médico del hospital universitario se activó como un enjambre. A Emmanuel le practicaron nuevos exámenes, y los especialistas en hematología pediátrica viajaron desde la capital solo para verlo. Camila no se despegaba del caso. Dormía poco, comía a medias y cada día pasaba horas enteras revisando el expediente del niño. Algo en esa historia la había tocado profundamente, más allá de su rol como doctora. Era como si Emmanuel hubiera despertado un recuerdo dormido, una fibra sensible que ya ni sabía que tenía. Un dolor viejo, algo que la hizo volcarse por completo a su cuidado. Ricardo, por su parte, se convirtió en sombra y luz al mismo tiempo. Sombra,
porque a veces se perdía la culpa, se encerraba en los pasillos o se sentaba solo en la cafetería mirando vacío. Pero también luz, porque cada vez que Emmanuel abría los ojos, ahí estaba él, tomándole la mano, leyéndole cuentos o simplemente escuchándole hablar de dinosaurios y estrellas. Una mañana, el niño se despertó con más fuerza de lo normal. «Papá, cuando me cure, ¿puedo tener una bicicleta?» Ricardo tragó saliva. «Claro que sí, hijo. Te la voy a comprar roja, como la que te gusta. ¿Y puedo ir a la escuela con mis amigos?» Ricardo sonrió, aunque por dentro se rompía. «Vas a ir, vas a correr, a saltar y a hacer travesuras. Pero primero tenemos que ganarle a esta enfermedad». «¿Sí?» Emmanuel asintió, convencido. Su fe era inquebrantable. Esa tarde llegó al hospital una mujer alta, de traje oscuro y expresión severa. Se presentó como la doctora Marlene Caballero, directora del programa especial de trasplantes infantiles. Venía desde la capital y no traía tiempo para rodeos. «El niño necesita un trasplante de médula urgente», dijo. «Estamos revisando a la madre y al padre como posibles donantes. Pero si no son compatibles, tendremos que buscar en el Banco Nacional». Ricardo la miró, tenso. ¿Y eso cuánto tiempo tomaría? Semanas, a veces meses. Camila intervino. «Él no tiene tanto tiempo». El silencio en la sala fue como un puñetazo. Emmanuel dormía en la habitación contigua, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Marlene asintió. «Entonces recen para que alguno de ustedes dos sea compatible». Al día siguiente comenzaron las pruebas. Isabel, la madre, fue la primera en someterse. Luego Ricardo. Y durante 2 días enteros, Camila caminaba por el hospital como si tuviera fuego bajo los pies. Todo pendía de un hilo. La respuesta llegó un lunes por la mañana. Ricardo estaba sentado junto a la cama de Emmanuel cuando la doctora Marlene entró con el sobre en la mano. Su rostro era serio, pero había un brillo en sus ojos que delataba esperanza. «Es usted», le dijo a Ricardo. «Es compatible». Ricardo se puso de pie como si le hubieran dado una descarga eléctrica. «¿Yo? ¿De verdad?» «Sí. Usted puede salvar a su hijo». Esa frase lo derrumbó. Cayó de rodillas, llorando como un niño. No de tristeza, sino de alivio. De fe. De redención. Los preparativos comenzaron de inmediato. El trasplante estaba programado para la semana siguiente, y durante esos días, Camila preparó emocionalmente a Emmanuel. Le habló con ternura, le explicó con dibujos, con metáforas de superhéroes. Le dijo que su papá tenía un poder especial que iba a ayudarlo a ponerse fuerte. Y Emmanuel, que lo miraba todo con la inocencia de los niños valientes, solo sonrió y dijo: «Entonces mi papá es un héroe». El día del trasplante, el hospital entero pareció contener la respiración. Ricardo fue llevado a una sala especial, anestesiado, y el procedimiento comenzó bajo la supervisión de los mejores especialistas. Camila observaba desde una cabina, con los puños cerrados y el corazón latiendo como tambor. La operación duró horas. Cuando terminó, Emmanuel fue llevado a cuidados intensivos. Y Ricardo, aún medio sedado, preguntaba una y otra vez si todo había salido bien. «Está bien», le dijo Camila al oído, tomándole la mano. «Lo hiciste. Le diste otra oportunidad». Pasaron los días, y Emmanuel respondió. Poco a poco, día tras día, como un brote que sale entre las piedras. Empezó a comer, a reír de nuevo, a pedir sus juguetes. El color volvió a sus mejillas. Y una mañana, cuando Camila entró a su habitación, el niño la miró y le dijo: «Doctora, ya no sueñe cosas tristes, ¿sí?» Ella sonrió, sorprendida. «¿Por qué dices eso?» «Porque usted también tiene que curarse, como yo». Camila no supo qué decir. Se agachó, lo abrazó y en silencio lloró. Y aunque Manuel aún tenía un largo camino por delante, ya no estaba solo. Tenía a su madre, a su padre, a una doctora que se convirtió en familia, y a todo un hospital que ahora lo conocía por nombre. Pero justo cuando todo parecía encaminarse, un nuevo resultado apareció en el expediente. Algo que nadie esperaba, algo que puso a Camila en alerta, y que cambiaría todo. Otra vez, Camila leyó el informe 3 veces. A la cuarta, ya tenía las manos temblorosas. El resultado no era un error. Revisó el nombre, el código de paciente, la fecha, todo coincidía. Era de Emmanuel. Y lo que revelaba ese nuevo análisis genético no solo era impactante, era devastador. Cerró el sobre lentamente,
Se apoyó en el escritorio y miró por la ventana del hospital. Afuera, la vida seguía como si nada. La gente pasaba con cafés en mano, las enfermeras corrían de un lado a otro, los médicos hablaban entre ellos. Pero dentro de ella, todo se detuvo, porque ese informe decía algo que nadie esperaba. Ricardo no era el padre biológico de Emmanuel. Y sin embargo, fue compatible. Camila se sentó. Su mente era un torbellino de dudas, posibilidades y preguntas sin respuestas. ¿Cómo era posible? ¿Un error del laboratorio? ¿Una confusión en el hospital? ¿O algo más grande, algo del pasado que Isabel jamás mencionó? Respiró hondo y decidió hablar primero con Isabel. La madre de Emmanuel estaba en la pequeña capilla del hospital, encendiendo una velita. Camila la llamó con suavidad, y ambas se sentaron en una banca del jardín. Isabel, necesito hacerte una pregunta muy delicada, dijo la doctora, con esa mezcla de dulzura y firmeza que solo ella sabía usar. Y necesito que seas completamente honesta. Isabel asintió, nerviosa. El análisis de compatibilidad salió positivo. Ricardo es compatible con Emmanuel, pero los nuevos análisis genéticos muestran que él no es el padre biológico. ¿Tú sabías algo de eso? Isabel se quedó muda. Su rostro se transformó lentamente. Primero sorpresa, luego miedo, y al final, lágrimas. ¡Ay, doctora! Yo no quería que esto saliera a la luz. No así. Camila no dijo nada. Esperó. Cuando yo conocí a Ricardo, continuó Isabel, ya estaba embarazada. Fue un error, una noche. El verdadero padre fue un hombre que jamás volvió. Ni siquiera me dio su verdadero nombre. Pero Ricardo me aceptó así. Me dijo que lo criaría como suyo. Por eso, cuando se fue tan duro. No solo me abandonó a mí, abandonó a un niño que él mismo había prometido amar. Camila sintió, comprendiendo. Todo encajaba ahora. Y aunque el corazón de Emmanuel no tenía esa información, su alma se había sabido elegir. Porque a pesar de no ser su padre de sangre, Ricardo fue el único que regresó. El único que luchó, que firmó, que donó, que estuvo. Y eso decía más que cualquier resultado de ADN. Pero el destino aún no había terminado con sus vueltas. 2 días después, mientras Emmanuel dormía y Ricardo se afeitaba en el baño del hospital, Camila recibió una llamada urgente del laboratorio. «Doctora, encontramos una anomalía en la sangre del niño», dijo la voz del biólogo, temblorosa. «Una secuencia genética alterada que no habíamos detectado antes. Creemos que podría haber un riesgo de recaída más pronto de lo previsto». Camila cerró los ojos. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos estudiar a fondo el linaje genético del donante. Si no es el padre biológico, tenemos que buscar a la familia real, a los verdaderos parientes. Otra bomba. Camila colgó. Tenía que tomar una decisión. Decírselo a Ricardo, sabiendo que eso podría romperlo otra vez. O callar, proteger esa frágil esperanza y buscar por su cuenta al hombre desconocido del pasado de Isabel. Esa noche no pudo evitarlo. Entró a la habitación y encontró a Ricardo contándole a Emmanuel una historia inventada sobre un astronauta valiente que viajaba por el espacio buscando una estrella mágica que podía curar enfermedades. ¿Y la encontró?, preguntó el niño. No todavía, respondió Ricardo, pero no va a rendirse, porque ama mucho a su planeta, y en especial a un niñito que vive ahí. Camila se tragó las lágrimas. Esperó que el niño se durmiera y luego le pidió a Ricardo que la acompañara afuera. «Tengo que decirte algo», dijo ella con el corazón en la garganta. «Es sobre Emmanuel. Y sobre ti». Le explicó todo. La compatibilidad, la prueba, la paternidad, la posibilidad de una recaída. Ricardo se quedó en silencio mucho tiempo. Ni siquiera parpadeaba. Solo respiraba. Y cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Entonces, no soy su papá. Nunca lo fui. No de sangre», dijo Camila. «Pero tú firmaste. Tú estuviste. Tú lo salvaste. Eso no lo borra ningún laboratorio». Ricardo se pasó las manos por el rostro. Parecía agotado. Roto, pero no vencido. «¿Qué necesita ahora?», preguntó, como si no le importara ya su orgullo, su dolor ni su historia. Camila lo miró, admirándolo profundamente. «Necesitamos encontrar a ese otro hombre, al que Isabel conoció aquella noche. Puede que Emmanuel lo necesite a él también». Ricardo asintió. Se levantó y dijo algo que Camila jamás olvidaría. «No sé quién fue ese hombre, pero lo voy a encontrar. Así tenga que recorrer todo el país. Porque ese niño es mío, doctora. Mío».
Y con esa promesa, salió del hospital, con los ojos firmes, con la culpa atrás y el amor por delante. Lo que él no sabía es que ese hombre del pasado tenía un secreto aún más grande, y estaba más cerca de lo que imaginaban. Ricardo salió del hospital con una libreta en el bolsillo y un fuego nuevo en el pecho. No era solo un padre tratando de redimirse. Ahora era un hombre en una misión. El nombre del hombre que Isabel había mencionado en el pasado era casi un susurro: Marcos. Sin apellido, sin dirección, sin nada concreto. Solo una vaga descripción. Alto, con un lunar en la mejilla y con un tatuaje en el brazo que decía libre. Ricardo empezó por donde podía. Volvió al barrio donde había conocido a Isabel por primera vez. El lugar había cambiado. Muchos ya no vivían ahí. Pero encontró a una vieja vecina que recordaba bien esa época. «¿Marcos, dices?», preguntó la señora Teresa, entrecerrando los ojos. «Ah, sí, el chico de la moto. Siempre andaba con una chaqueta de cuero y unos lentes negros. Pero era problema, hijo. Problema con P mayúscula. ¿Y sabe qué fue de él?». La señora se persignó. «Lo último que supe fue que estuvo preso por una bronca fea. De ahí salió y nadie más lo vio». Ricardo apretó la libreta. No era el tipo de hombre que uno querría tener cerca de un niño, pero si ese hombre podía salvar a Emmanuel, valía la pena. Con ayuda de Hugo Mella, el detective de mirada de halcón, comenzó a investigar registros penitenciarios. Tardaron una semana, pero al fin dieron con algo. Un tal Marcos Salcedo, detenido hace 7 años por riña callejera, tatuaje en el brazo, sin dirección fija. Estaba libre ahora. Y lo último que sabían era que trabajaba en un puerto al norte, descargando contenedores. Ricardo no lo pensó 2 veces. Tomó un autobús de noche, durmió mal y llegó al puerto al amanecer. Caminó entre grúas, humo y marineros, buscando ese rostro. Al final, lo encontró. Un hombre flaco, ojeroso, con mirada dura y con el tatuaje en el brazo. «¿Tú eres Marcos Salcedo?». El hombre lo miró de arriba abajo. «¿Quién pregunta?». «Soy Ricardo. Busco respuestas. Es sobre un niño, que quizás es tu hijo». El silencio fue espeso. Solo se escuchaban las gaviotas y el golpe de una cuerda contra el mástil. Marcos se giró lentamente, encendió un cigarro y soltó el humo sin prisa. «¿Isabel?». Ricardo asintió. «Yo pensé que ese niño era tuyo». «Yo también», dijo Ricardo con un hilo de voz. «Pero no lo es. Y ahora ese niño está enfermo. Muy enfermo. Y tú podrías ser la única esperanza». Marcos lo miró con una mezcla de sorpresa, miedo y algo más. «¿Culpa? ¿Y tú quién eres en todo esto?». «El hombre que lo crió. El que lo ama. El que firmó cuando nadie más lo hizo». Marcos bajó la cabeza. Respiró hondo. Y por primera vez en años, algo se quebró en su interior. «No tengo nada. No soy nadie. No sabría qué hacer». «Solo di una muestra de sangre», le interrumpió Ricardo. «Solo eso. Luego haz lo que quieras. Pero dale al niño una oportunidad». Al día siguiente, ambos hombres regresaron al hospital. Camila casi no lo podía creer. 2 hombres tan distintos, unidos por el mismo niño. Marcos donó la muestra. Y los resultados fueron impactantes. Era el padre, confirmado, pero también tenía la misma secuencia genética alterada que Emmanuel. «Doctora», le dijo el jefe del laboratorio, sorprendido. «Esto es inaudito. Ambos tienen una mutación que no se había visto en años. Esto podría ser clave no solo para Emmanuel, sino para muchos otros niños con este tipo de condición». Camila lo entendió de inmediato. La historia de Emmanuel podría cambiar la historia médica del país. Pero había un problema. Para iniciar el tratamiento experimental que Emmanuel necesitaba, se requería no solo la autorización de ambos padres, sino que uno de ellos se convirtiera en donante permanente. Un compromiso de vida. Y Marcos dudaba. «Yo no soy un buen tipo, doctora», dijo, bebiendo un café sin mirarla a los ojos. «Nunca lo he sido. Me fui. Me olvidé. ¿Por qué ahora debería?». «Porque ahora tienes la oportunidad de ser algo distinto», respondió Camila, tajante. «No perfecto. Solo presente». Ricardo escuchaba en silencio. Y cuando Marcos salió de la sala, se le acercó. «Mira, no quiero quitarte lo tuyo. No vine a competir. Solo quiero que el niño viva. Si tú puedes salvarlo, hazlo. Yo estaré aquí, para cuando despierte y pregunte por mí». Marcos lo miró, y por primera vez bajó la guardia. Esa noche, Emmanuel abrió los ojos, más despierto que nunca.
y al ver a los dos hombres a los lados de su cama, preguntó con voz débil: ¿Ahora tengo dos papás? Ricardo sonrió. Marcos también. Así parece, respondieron los dos al unísono. Camila los miraba desde la puerta. Tenía el corazón apretado, pero feliz, porque sabía que, a pesar del dolor, algo hermoso estaban haciendo allí. Pero el destino aún no había jugado su última carta, porque una llamada esa madrugada despertaría a Camila con una noticia alarmante. Una nueva complicación había surgido en el cuerpo de Emmanuel, una que ni los análisis ni los doctores habían previsto. Y esta vez, no sería suficiente con amor. Camila despertó de golpe con el sonido del teléfono. Eran las 3:17 de la madrugada y la pantalla parpadeaba con el número del hospital. Su pecho se encogió. Contestó con voz temblorosa. «Sí, doctora, perdón por la hora, pero es sobre Emmanuel. Tenemos que hablar». El corazón se le fue al suelo. Se vistió en segundos, salió sin desayunar y manejó como si el volante quemara. Al llegar, se encontró con el jefe de laboratorio, visiblemente nervioso. «Doctora, creemos que hay una nueva complicación en los análisis. Unas cifras salieron fuera del rango». Camila agarró la carpeta con rapidez. Escaneó los datos, frunció el ceño y de pronto se detuvo. «No, esto es un error de transcripción. Mira aquí», señaló con el dedo una columna. «Esta muestra no es de Emmanuel, es de otro paciente con iniciales similares. Estos valores no corresponden a él». El jefe se quedó helado. Revisaron los códigos de barras, los nombres, los registros del sistema. Efectivamente, se trataba de una confusión humana. Una simple mezcla de muestras. «Dios mío», exclamó Camila. «Casi le damos la peor noticia a una madre que ya ha sufrido demasiado». Corrió hasta la habitación de Emmanuel. Lo encontró dormido, con la respiración tranquila, los latidos estables y su rostro más rosado que en semanas. Ricardo estaba sentado junto a él, con la cabeza recostada sobre la camilla, dormido de cansancio. Y Marcos estaba en la esquina, dibujando algo en una libreta con torpeza. «¿Qué haces?», susurró Camila. «Le estoy dibujando a Emmanuel un mapa», respondió sin mirarla. «Uno que diga cómo llegar al mar. Me dijo que cuando sane, quiere verlo». Camila sonrió. Caminó despacio hacia la cama y tocó la frente del niño. «Estás sanando, campeón, lo estás logrando». Los días siguientes fueron de evolución constante. Gracias a la compatibilidad genética con Marcos, se logró iniciar el tratamiento experimental antes de lo previsto. Emmanuel respondió positivamente desde la segunda semana. Cada vez que abría los ojos, tenía más fuerza. Hablaba más, reía, hacía chistes de papá 1 y papá 2, y hasta le pidió a Camila que les pusiera apodos para no confundirse. «Papá R es el serio. Papá M es el que se ríe raro», decía entre carcajadas. Camila, sin quererlo, se convirtió en parte de la familia. Ella no lo decía, pero dentro de su corazón, Emmanuel era como un hijo más. Se encargó de que los médicos, las enfermeras, hasta la cocinera del hospital, supieran su historia. Emmanuel se volvió famoso en los pasillos. Todos le hacían regalitos, dibujos y le traían postrecitos escondidos. Una tarde, la madre de Emmanuel, doña Isabel, volvió al hospital. Tenía los ojos enrojecidos y el cabello recogido a las prisas. Había estado trabajando de noche para enviar dinero al tratamiento, sin saber que todo estaba cambiando a su favor. Cuando vio a su hijo sentadito, jugando con bloques de colores, rompió en llanto. «Emmanuel, mi vida, mamá». Se abrazaron con fuerza, y por un segundo, el tiempo se detuvo. Detrás de ella, Ricardo se acercó tímidamente. Marcos también. Isabel los miró, sorprendida. «¿Ustedes?» «Estamos aquí», dijo Ricardo, bajando la mirada. Marcos tragó saliva. «Y vamos a estar. No nos iremos». Isabel no supo qué decir. Solo asintió y abrazó a ambos. Ese día, por primera vez, los tres adultos se sentaron juntos. No como enemigos, no como extraños, sino como una familia extraña, sí, pero unida por el mismo amor, Emmanuel. Pasaron 3 meses. El tratamiento fue un éxito. Los doctores no daban crédito. El caso fue documentado para estudios internacionales. Camila fue felicitada por la junta médica. Emmanuel fue dado de alta con aplausos, globos y hasta una canción de despedida que le cantaron las enfermeras. Y tal como había prometido, Ricardo, Marcos, Isabel y el pequeño hicieron ese viaje al mar. Fue un día soleado.
Emmanuel corrió descalzo por la arena. Marcos le enseñó a lanzar piedritas al agua. Ricardo le enseñó a volar una cometa. Isabel grababa todo con el celular, mientras Camila, invitada por el propio niño, los miraba desde una toalla, con una sonrisa que no le cabía en el rostro. En un momento, Emmanuel se acercó a ella con una concha en la mano. «Doctora Cami, ¿sabe qué?», le dijo. «¿Qué, mi amor? Cuando sea grande, quiero curar niños, como tú». Camila se le llenaron los ojos de lágrimas. «Y lo vas a lograr, porque tú eres un milagro». Se abrazaron fuerte. El sol comenzó a bajar. Las gaviotas volaban en círculos. Y por primera vez en mucho tiempo, todos se sintieron en paz. Porque la vida, aunque golpea duro, a veces también sabe regalar segundas oportunidades. Y esa historia fue una de ellas. 10 años después, el auditorio estaba lleno. Luces blancas, cámaras encendidas, familias aplaudiendo con orgullo. En el escenario, un grupo de jóvenes vestidos de blanco recibía sus diplomas de graduación. Entre ellos, un muchacho delgado, alto, de cabello oscuro y una sonrisa brillante como el sol, levantaba su certificado con manos temblorosas. «Emmanuel Ricardo Montenegro Vargas», anunció la directora. El público estalló en aplausos. En primera fila, Camila, ya con algunas canas decorando sus sienes, se secaba las lágrimas con un pañuelo. A su lado, Isabel lloraba sin vergüenza, agarrando la mano de Marcos. Y justo al otro extremo, Ricardo aplaudía con fuerza, los ojos brillosos. Nadie decía nada, pero todos sabían lo que ese momento significaba. Emmanuel, el niño que estuvo al borde de la muerte, ahora era médico graduado con honores. Mientras caminaba por el escenario, se detuvo frente al micrófono. Respiró hondo, miró al público, tragó saliva y habló. «Hace 10 años, estuve en una cama de hospital. No sabía si iba a vivir. Tenía miedo, dolor, pero también tenía amor. El de mi madre, el de mi doctora, el de 2 padres que la vida me regaló. Hoy, estoy aquí, por ellos, por los que no se rindieron, por los que lucharon conmigo. Esta bata blanca no es mía, es nuestra». La gente se puso de pie. Aplaudieron, lloraron, y Camila, desde su asiento, cerró los ojos y susurró. «Gracias, vida, por permitirme verlo llegar tan lejos». Al salir del auditorio, Emmanuel fue rodeado por su familia. Camila lo abrazó largo rato, y él le dijo al oído: «Ahora me toca a mí cuidar de otros niños, como tú hiciste conmigo». Esa tarde, al caer el sol, volvieron al mar, ese mismo donde años atrás corrieron por la arena. Emmanuel caminó solo hasta la orilla, miró el horizonte y lanzó una concha al agua. «Lo logré», susurró. Y el mar, como testigo de aquel milagro, pareció aplaudir con sus olas. Bocadillo de diálogo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu comentario abajo. ¿Tú también crees en las segundas oportunidades? Chincheta, suscríbete al canal para más historias como esta, llenas de emoción, esperanza y vida. Activa la campana para que no te pierdas la próxima historia que podría cambiarte el día.